Hola, soy bienvenido a un nuevo vídeo del curso de Fundamentos de Programación y estamos dentro ya del apartado de programación orientada a objetos y vamos a continuar con el anterior vídeo donde estábamos viendo pues un poquito los tres principios, esos tres pilares que hay de la programación orientada a objetos, pero antes, aunque os he dado un pequeño matiz de lo que es la encapsulación del primer principio, estamos viendo ahora lo que son los objetos, las clases y todo el tema. Ahora vamos a ver, como os dije, lo que es la diferencia y la relación que tiene las clases con el objeto. Pues ese va a ser el motivo de este vídeo y en el próximo ya empezaremos a ver ya el primer principio, que lo hemos visto a grosso modo, de la encapsulación. Y ahí iremos empezando a trabajar ya, por fin empezaremos a trabajar ya en un lenguaje de programación como va a ser Java, utilizando el entorno, el IDE de NetBeans. Comenzamos ya. Bien. En el anterior vídeo estuvimos viendo muchas cosas, pero terminamos viendo lo que era las dos características, vamos a decir, los dos elementos que definen un objeto. Un objeto tiene una apariencia, nosotros lo observamos, bueno, tiene una serie de propiedades que lo definen, que lo definen para ser único, y tienen una serie de acciones, ¿vale? Son capaces de realizar una serie de acciones que implican en última instancia variar esas propiedades que tiene. Y estuvimos viéndolo. Lo que ocurre es que todavía no hemos visto bien esa separación que hay entre clase y objeto. Y lo vamos a ver ahora. Mucha gente que programa orienta a objetos, que han dado cursos de FP, han dado en grados de universidad, etcétera, no tienen todavía muy claro qué significa esto de la clase y del objeto. Tienen un auténtico lío, o sea, están así, auténticamente liados. Y esto es lo que yo voy a intentar que se os quite de la cabeza, ¿vale? Están así, mirando al cielo, diciendo, no sé qué es esto de la clase y del objeto. A la hora de programar, sobre todo en programación orientada a objetos, tenemos que tener muy claros estos principios, igual que en programación. Pero aquí existe una nomenclatura, existe una literatura fantástica, que podríamos escribir libros más gordos que los de Tolkien en El Señor de los Anillos, os lo puedo asegurar. Leed libros de programación orientada a objetos que es que parece que está uno leyendo eso, El Señor de los Anillos con 40.000 ornamentaciones literarias. Parece que estamos viendo una poesía llena de retórica. Pero, sin embargo, los conceptos fundamentales son muy simples, y os lo he dicho, son tres: encapsulación, herencia, polimorfismo. Saber lo que es la abstracción, que ahora lo vamos a ver, eso de la abstracción, y entender la diferencia entre clase y objeto, y la relación también que hay. Porque clase y objeto van intrínsecamente unidos, pero hay una pequeña diferencia entre ambos, aunque parezca lo mismo. La gente se lía. Y después veremos cómo se lía. Bien, vamos a empezar. Hemos dicho que en el mundo real existen objetos reales. Nosotros en el mundo real lo que observamos, lo que tocamos, lo que palpamos, con lo que interaccionamos es con un objeto determinado. Pero los objetos, las características que definen a ese objeto y cómo ese objeto se va a comportar ya vienen predefinidos. Nosotros somos capaces de realizar una serie... Nosotros cuando conducimos un coche, ese coche es capaz de realizar una serie de acciones. Nosotros podemos interaccionar con el coche. Podemos hacer que acelere, que frene, que gire a la derecha, que gire a la izquierda, encender las luces. Pero esas acciones ya vienen preprogramadas, vamos a decir así, y es verdad, vienen preprogramadas. Nosotros como seres vivos también estamos genéticamente preprogramados para realizar una serie de acciones también. ¿Y cómo se define eso? Porque hemos dicho que los objetos son únicos, y efectivamente son todos únicos. Incluso, ya lo he dicho, una de las cosas que nunca van a poder compartir dos objetos exactamente es la misma posición espacial. Imposible. Tú puedes poner a dos personas malamente el mismo nombre y los mismos apellidos. Eso es malamente porque sería ilegal. Pero lo que no vas a hacer es que dos personas, fundir dos personas en una, para que ocupen el mismo espacio exacto. Imposible. Eso es imposible de todas. Además son dos personas distintas, de por sí, con muchas más características que ahora mismo no se me ocurren. Por tanto, como los objetos son únicos, ¿vale? También es verdad que nosotros, para entender el universo este complejo que hay y único de objetos que hay, lo que tenemos que hacer es empezar a agrupar. Y entonces observamos que existen una serie de pautas, de características, de acciones, vamos a decir, de características genéricas, como la altura, la anchura, el peso, el nombre, los apellidos.
o acciones genéricas que tienen una serie de objetos, como por ejemplo puede ser pensar en el ser humano, pensar, respirar, comer, hablar, ¿vale? Que son genéricas, es decir, vale, sí, cada uno lo hace de una forma, pero más o menos las acciones que hacen las personas y las características generales que hacen las personas tienen una serie de características comunes. No son iguales. Uno puede ser más alto, otro puede ser más bajo, uno puede pesar más, uno puede pesar menos, uno puede pensar de una forma y otro puede pensar de otra. Pero en esencia, es la nomenclatura, es decir, el concepto tanto de las características como de las acciones son iguales a la hora de hacer esa agrupación. Entonces, como nosotros podemos hacer que distintos objetos, como aquí he puesto yo, distintos objetos tienen una serie de características comunes, nosotros lo que hacemos es que agrupamos todo esto y decimos que estos tres objetos son del mismo tipo de clase de objetos, son de la misma clase de objetos. Este es el concepto de clase. La clase es algo abstracto, no existe. No estoy hablando de clases abstractas, ojo, estoy hablando del concepto de clase. Una clase es un concepto abstracto, no existe en el mundo real, lo vuelvo a repetir. La clase persona, estos tres elementos que es Pepe, María y Juan, no son, los tres los definimos como personas, pero sin embargo son tres tipos de objetos, tres clases de objetos que entran dentro de la clase persona, porque tienen una serie de características semejantes. Lo que es la altura, el peso, etcétera, etcétera, que lo definen. Esas características que lo definen son iguales. La altura, el peso, la edad, el nombre, etcétera. Aunque los valores que tengan esas propiedades sean distintas y son lo que hacen que sean únicos, sin embargo, esas propiedades sí son iguales. Y después ellos son capaces de hacer las mismas acciones, mejor, peor, con más habilidad, con menos, etcétera. Todos respiran, todos corren, todos andan, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por tanto, tenemos que tener todas estas cosas para decir, en el momento que vemos que una serie de objetos únicos comparten ciertas características que son iguales, comunes, y que hacen una serie de acciones también comunes, pues lo que hacemos es que esto lo agrupamos en una clase de objeto. Definimos clase de objeto. En este caso, esta clase de objeto sería la clase persona. Y siempre los nombres de las clases comienzan con la primera letra en mayúscula. Y si hay más, si fuera persona humana, sería así, persona humana. Es decir, sin espacio y la siguiente palabra se escribe con la letra primera en mayúscula. Pero los nombres de las clases siempre empiezan en mayúscula. ¿Vale? Siempre. Bien. No es que sea obligatorio, pero es recomendable. Y nosotros vamos a seguir esto como si fuera un dogma de fe. Y de hecho vamos a tomarlo así. ¿Vale? Bien. Pues nosotros cuando ponemos la clase persona definimos una serie de características. Hemos dicho, ¿no? Las características que lo definen. Características que lo definen o propiedades. Pues el nombre, la edad, todos estos tres individuos que tenemos aquí tienen un nombre, una edad, unos apellidos, peso, etcétera, etcétera. ¿Correcto o no? Y después son capaces de hacer una serie de acciones. Por ejemplo, son capaces de andar, bueno, tienen una posición en el espacio, posición espacial. Si nos ponemos así, tenemos, por ejemplo, un peso. Tienen un peso, bueno, el peso lo he puesto ya aquí. Por ejemplo, una velocidad. ¿Vale? Todos tienen estas mismas características. Bien, pues nosotros podemos hacer una serie de acciones. Por ejemplo, frenar. Por ejemplo, acelerar. ¿Vale? Etcétera, etcétera. Por ejemplo, pensar. Comer. Etcétera, etcétera. ¿Cómo se hacen las acciones? Se ponen normalmente con esto, con los paréntesis, porque en verdad son funciones, son métodos. En programación se llaman métodos, en la programación tradicional son funciones, ¿vale? Por eso se ponen siempre con esos paréntesis, ¿vale? Bien, pues ya está. Ya tenemos nosotros aquí estas características semejantes. Pues bien, en la clase de objetos, nosotros lo que hacemos es definir tanto las características que va a tener ese objeto, los objetos, o sea, la clase es como si fuera un tampón de sellos de correos. Nosotros tenemos aquí un dibujito, pongamos de la cara esta, del Acid House, y tenemos un papel. El papel sería nuestro programa. Pues nosotros lo que hacemos es que este tampón lo metemos con tinta y cada vez que le damos con el tampón a la hoja, ¡pam!, aparece
La carita. ¿Lo veis? Aunque la carita parezca la misma, que lo es, ¿qué no está compartiendo la carita en este caso en el papel? Preguntita que te hago, piénsalo, dale al pause. Intenta razonarla. A ver cuál puede ser. Una de las características que está aquí en este caso, que estamos viendo que distinguen a todas las caras, pese a que todas las caras son iguales. Son iguales en cuanto a la apariencia gráfica. ¿En qué varían? Pues varían en la posición. Este está colocado en este lugar espacial, por coordenadas horizontales y verticales de la hoja, estaría aquí colocado. Vamos a poner que la posición central sería esta, lo que define. Este estaría colocado aquí, este está colocado aquí, este aquí y este está colocado aquí. ¿Correcto? Son 4 posiciones espaciales. Aunque fueran lo más exactamente iguales, nunca. Recuerda que siempre, por ejemplo, la posición espacial es siempre única. Por ejemplo. ¿Vale? Bien. Pues la clase, en las clases lo que vamos a definir es exactamente cómo van a ser, o sea, cómo va a ser las características que van a tener los objetos que creemos. Por ejemplo, un objeto persona va a tener una serie de propiedades o características, va a ser su nombre, su apellido, su edad, su posición espacial, el peso, la velocidad, etc. Y van a ser capaces de hacer una serie de cosas como frenar, acelerar, parar o correr. ¿Vale? Yo aunque creo tal, cada uno de estos objetos ya tienen todas estas propiedades, las adquieren automáticamente. ¿Vale? Y lo que van a variar van a ser los valores. ¿Cuáles son los elementos que van a distinguir un objeto de otro aunque sean del mismo tipo? Siempre van a ser esto, las características. No las acciones van a ser genéricas. Las acciones siempre cuando las programemos, vamos a ver, respiramos más o menos todos igual. Unos podremos tomar más aire, menos. Correr, más o menos todo lo que hacemos es incrementar la velocidad, si lo vemos desde ese punto de vista. Unos podrán correr con más estilo, menos, etcétera. Pero suponiendo que correr implique aumentar la velocidad, simplemente eso. Unos corren más, aumentan más la velocidad, otros corren menos y aumentan la velocidad menos. Pero básicamente es aumentar la velocidad. ¿Vale? Después veremos cómo podemos hacer que cada objeto, pues a la hora de correr, unos incrementen más, otros menos, etcétera. Eso lo veremos. Pero estas características y estas acciones que van a ser genéricas para todos los objetos del tipo persona, pues va a hacer que cuando nosotros creemos un objeto automáticamente van a adquirir todas estas cosas que hemos definido, tanto sus características que definen la apariencia como las acciones que definen la acción, lo que son capaces de hacer, ¿vale? Y de interaccionar también con los demás, porque nosotros podemos tener la opción, por ejemplo, de chutar o golpear, vamos a ponerlo mejor, ¿vale? Bueno, chutar hemos puesto, y si tuviéramos un objeto pelota, lo que va a hacer es que esta opción chutar va a hacer que golpeemos una pelota determinada. Que ya veremos cómo hacemos que interaccione, ¿vale? Lo podríamos pasar dentro de un parámetro aquí como dentro del esto, o crear una propiedad que fuera futbolista, ya tendríamos que crear un objeto futbolista dentro de persona, pero bueno, pongamos que pelota, ¿vale? Para definir que cada persona tiene una pelota. Pues bueno, pues aquí podríamos definir una pelota y crear, ¿qué sería? Un objeto pelota, en este caso. Pero eso lo veremos en su momento, ¿vale? Esta es la diferencia entre clase y persona. Bien, pues vamos a la diferencia esencial. Las clases son abstractas siempre, abstractas. Abstractas significa no que sean clases abstractas, ojo, que eso lo vamos a ver. Las clases son abstractas, es decir, en un programa nosotros no vamos a trabajar directamente con las clases. Nosotros cuando programamos sí, vamos a crear tipos de datos, es decir, clases, vamos a crear clases. Pero las clases, tú puedes crear 20.000 millones de clases, pero hasta que no empieces a crear objetos, el programa no tiene funcionalidad. O sea, no va a haber nada, le das a ejecutar y no va a ejecutar nada el programa. Hasta que no empecemos a crear objetos que empiecen a tener unas características y que empiecen a hacer una serie de cosas. Entonces, en ese momento, el programa empieza a funcionar. Vamos a decir que el programa empieza a hacer cosas. Por tanto, hasta que no creemos un objeto de esta clase, por ejemplo, clase persona, ¿vale? Pongamos, yo tengo esto y voy creando aquí un persona 1, otro objeto persona 2, otro objeto persona 3 y así todos los que yo quiera. Puedo crear infinitos objetos, ¿vale? De una clase salen infinitos, en teoría, objetos, ¿vale? Infinitos objetos. Nosotros, es como el tampón, lo vuelvo a reír, como el sello. Ponemos el sello con tinta y ahora lo estampamos en el papel. Podemos hacer 20.000 impresiones en la hoja. Y cada una de esas impresiones sería un objeto en programación orientada a objetos, ¿vale?
Bien, por tanto, cuando programamos clases, lo que estamos programando es, ahí es donde realizamos la labor de programación, una de las labores, que es definir los tipos de objetos que vamos a tener, cómo van a hacer y las acciones que van a hacer y cómo van a hacer esas acciones. Es decir, en cada acción, cómo puede el objeto llevar a cabo esa acción. Nosotros lo programamos, ¿vale? Tanto las características, eso. Y aparte hay otra fase de programación en la que nosotros empezamos a crear los objetos y hacemos que interaccionen unos con otros, ¿vale? Esas son las características básicas de la programación orientada a objetos. Por tanto, las clases, nosotros jamás de los jamases, ¿vale? Vamos a trabajar directamente con una clase. Existe una cosa entre comillas, que son las clases estáticas, bueno, lo que tienen métodos estáticos, ¿vale? Pero eso lo veremos un momento, ¿vale? Lo que son métodos de clase, variables de clase, etcétera, etcétera. Pero eso lo veremos, que es una peculiaridad, ¿vale? Una pequeña peculiaridad. Bien. Pues esto básicamente es la idea. Cuando nosotros creamos clases de objetos, lo que estamos creando es como una especie de sello de correos, ¿vale? Una especie de sello de correos, con la carita. Y cuando creamos los objetos, estamos poniendo en el papel la carita, ¿vale? Empezamos aquí a crear objetos, ¿vale? A ver si imprime esto, ¿vale? Y empezamos a crear los objetos. ¿Ok? Pues esto es lo que nosotros vamos a hacer. La diferencia entre clase y objeto es, básicamente, que con las clases definimos los objetos, los tipos de objetos que va a haber en nuestro programa, y cuando nosotros ya empecemos en el programa a crear esos objetos, a crear objetos ya, o sea, los objetos son ya en sí, cuando nosotros creamos un objeto ya le damos una funcionalidad real al programa. Realmente empiezan a haber ya una funcionalidad, el programa empieza a hacer una serie de cosas, ¿vale? Las clases definimos, programamos cómo van a ser los objetos y cómo se van a comportar, y cuando ya definitivamente creamos el objeto ya, nosotros directamente, el objeto ya empieza a funcionar, ¿vale? ¿Cómo funciona? Ya lo veremos en su momento, ¿vale? Mediante llamadas al objeto, etcétera, etcétera. Ok, pues vamos a ver ahora más técnicamente, un poco más técnicamente internamente, qué es. Una clase en sí es un tipo de dato, como un INT era antes, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, están las estructuras, pero bueno, los float, etcétera. El objeto sería la instancia, se llama instancia. Instancia es cuando creamos un objeto, tenemos una instancia, tenemos una copia de ese objeto. En realidad lo que hacemos cuando creamos un objeto es que reservamos, que esto lo veremos después en Java, reservamos memoria. En verdad, un objeto en programación orientada a objetos, en cualquier lenguaje, es una reserva de memoria que se guarda en una variable que se llama variable objeto, donde nosotros reservamos toda la memoria del tipo de objeto que hayamos definido. Todo eso lo vamos a ver mejor, y esa variable empieza en una dirección de memoria, y esa dirección de memoria, lo que guardamos aquí, ese valor de la dirección de memoria, ¿vale? Es lo que guardamos en una variable objeto, que veremos más adelante lo que es variable objeto, ¿vale? Porque muchas veces no tampoco lo tenemos claro, ¿vale? Objeto, ¿vale? La variable objeto. Que mucha gente se cree que cuando nosotros declaramos una variable objeto hemos creado ya un objeto. No lo hemos creado todavía. ¿Ok? Bien. Ya lo veremos todo en su momento. Bien. Pues bien. Ya hemos terminado este segundo vídeo. Y os emplazo ya al próximo vídeo, donde vamos a ver ya el principio de la encapsulación y vamos a comenzar ya con Java ya directamente. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.